miles de toneladas de presión geológica convergen sobre los escudos de acero en las profundidades. Lo que antes era una imposibilidad técnica, ahora se ejecuta mediante sistemas mecánicos avanzados bajo tierra. Las tuneladoras operan donde la oscuridad es total y la fricción entre metal y roca es constante. Pero esto es solo el comienzo. ¿Por qué los ingenieros insisten en perforar las montañas con tal riesgo? Al observar el terreno, rodear la masa rocosa parecería la opción más segura. Sin embargo, la conexión directa de dos regiones mediante túneles colosales justifica este masivo despliegue de ingeniería. A primera vista, la perforación parece fuerza bruta, pero en realidad, cada metro es un triunfo de la precisión. Se puede notar cómo los cabezales giran incesantemente, triturando la piedra dura mientras avanzan hacia lo desconocido. La determinación impulsa esta tecnología. Transición al siguiente nivel. La maquinaria mantiene su rotación en las sombras, tallando las vías del futuro sin detenerse. 200 vidas se perdieron instantáneamente durante el catastrófico deslizamiento de tierra en el Paso de Racha en 1991. ¿Por qué las naciones invierten recursos masivos en atravesar las montañas en lugar de simplemente rodearlas? Las estadísticas de desastres naturales en estas zonas revelan una vulnerabilidad crítica frente a los elementos. La respuesta técnica radica en la seguridad, subrayada cuando una feroz tormenta de nieve en la cordillera de Annapurna en 2014 dejó a 400 excursionistas desaparecidos. Pero en China la realidad es aún más dura, registrando más de 1000 deslizamientos de tierra mortales cada año, donde se ve cómo laderas enteras colapsan sin previo aviso. Los ingenieros respondieron perforando túneles masivos directamente a través de la roca sólida para mitigar estos riesgos geológicos. A primera vista, las carreteras serpenteantes sobre los pasos parecen una opción económica, pero en realidad, los túneles representan la única solución sostenible. Se puede notar cómo los vehículos viajan ahora en línea recta a través de las entrañas de la montaña, evadiendo las curvas expuestas de la superficie. Pero esto es solo el comienzo. Se ve claramente la reducción física en la distancia de viaje y el consecuente ahorro de combustible para el transporte pesado. Al eliminar la necesidad de escalar pendientes pronunciadas, se reducen drásticamente las emisiones contaminantes de los motores forzados. Esta infraestructura convierte lo que eran picos accidentados y peligrosos en arterias vitales de seguridad moderna. Y esto no es el límite. Por consiguiente, esta ambición técnica redibuja el mapa del transporte global. El flujo de tráfico continúa protegido hacia su destino sin contratiempos. 300 metros o más en el interior de la montaña penetran los taladros para hacer realidad el sueño de los túneles. Para redibujar el mapa del transporte global, cada proyecto comienza con un plan detallado hasta el elemento más pequeño. ¿Por qué es necesaria una prospección tan profunda antes de excavar? A simple vista, la superficie de la roca podría sugerir estabilidad suficiente para el trazado, pero sin los datos del interior, las zonas de falla ocultas provocarían desastres estructurales antes de finalizar la obra. Los ingenieros inician la primera etapa con un estudio geológico integral, perforando orificios exploratorios de decenas de metros. Recolectan muestras físicas del núcleo rocoso para su análisis inmediato. Pero esto es solo el comienzo. Se puede ver cómo el equipo especializado extrae cilindros de piedra para medir su dureza, porosidad y la presión del agua subterránea. Parece un proceso rutinario de recolección, pero en realidad es lo único que permite comprender la estructura interna de la montaña. Los especialistas localizan con exactitud las capas de roca débil y las áreas propensas a deslizamientos. Todo se vuelve más complejo. Simultáneamente, los expertos ambientales evalúan cómo el proyecto podría afectar el paisaje circundante de forma permanente. Analizan desde los riesgos de erosión y cambios en el flujo de agua subterránea hasta los impactos en los ecosistemas cercanos.
Toda esta información se digitaliza y se introduce en un software de simulación geotécnica tridimensional. Transición al siguiente nivel. La cámara se desliza por los monitores, revelando cómo los ingenieros ven literalmente a través de la montaña para calcular la pendiente óptima, la alineación y el radio de curvatura. Basándose en estas mediciones y simulaciones, se elige finalmente el plan de construcción más seguro y eficiente. El diseño queda aprobado para la fase de ejecución física. Cientos de metros de roca densa y oscuridad absoluta envuelven el proyecto tras la elección del plan definitivo. ¿Por qué el sistema de ventilación es el primer aliento vital antes de cualquier avance mayor? A simple vista, parecería más urgente excavar los túneles de transporte inmediatamente, pero a estas profundidades, la presión, el polvo y el calor extremo vuelven el aire tóxico en cuestión de minutos sin intervención externa. Los ingenieros deben tejer una red artificial para sostener la vida subterránea, pero esto es solo el comienzo. Las perforadoras atacan la roca verticalmente, desde el interior del túnel hacia la superficie. Se puede notar cómo la cabeza del taladro empuja hacia arriba con precisión casi perfecta, utilizando la técnica de raise boring. Estos pozos alcanzan dimensiones de entre 4 y 6 metros de ancho, extendiéndose hasta 200 metros de altura para conectar con el exterior. La maquinaria opera desde las profundidades, abriendo paso a través de los duros estratos geológicos. A primera vista, parece un sistema simple de conductos, pero en realidad es una gestión atmosférica de alta complejidad. Sensores especializados monitorean constantemente los niveles de oxígeno, la temperatura y la presencia de gases tóxicos en cada sección. Potentes ventiladores de chorro coordinan el flujo, introduciendo aire fresco y expulsando los gases de escape simultáneamente. Todo se vuelve más complejo. Por eso, toda la red completa se convierte en los pulmones mecánicos del proyecto. El sistema permite que cientos de trabajadores laboren durante horas bajo la montaña con total seguridad. Se ve cómo el ambiente se mantiene respirable, permitiendo la actividad humana intensiva donde la naturaleza lo prohibiría. El aire fluye silenciosamente, asegurando la continuidad de la obra sin contratiempos. 1.500 toneladas pesa únicamente la cabeza de corte de este coloso mecánico, marcando el límite absoluto de lo que la ingeniería moderna puede mover de una sola vez. ¿Por qué los ingenieros deben realizar este ensamblaje titánico en las profundidades de la montaña en lugar de hacerlo en una fábrica? A simple vista, el montaje exterior parecería logísticamente más sensato y mucho más cómodo para los cientos de operarios. Sin embargo, transportar la máquina completa por las carreteras existentes resultaría físicamente imposible, lo que obliga a ejecutar esta operación quirúrgica bajo tierra con una coordinación ininterrumpida. Pero esto es solo el comienzo del desafío logístico. Cientos de vehículos de transporte especializado descienden uno tras otro por las rampas de acceso, entregando módulos individuales que oscilan entre decenas y cientos de toneladas cada uno, desde el inmenso marco de soporte hasta los delicados sistemas de control. Mientras afuera la obra permanece envuelta en una densa neblina de polvo de construcción, en el interior se impone un orden técnico riguroso. Parece simple introducir las piezas en la cavidad, pero en realidad los túneles auxiliares deben ser ensanchados y reforzados temporalmente con acero y hormigón proyectado para soportar la carga extrema. Se puede notar cómo el espacio confinado se adapta forzosamente para recibir los componentes masivos del sistema. Cientos de lámparas industriales bañan con luz artificial el escenario de montaje, revelando las partículas que flotan en los haces de luz estática. La cámara se desliza a lo largo de los potentes gatos hidráulicos que elevan lentamente la cabeza, de corte de casi 15 metros de diámetro hasta su posición final. El proceso de alineación utiliza sensores láser avanzados, permitiendo un margen de tolerancia
de no más de 5 milímetros al conectar el cuerpo y la cola, según la secuencia predeterminada. Y esto no es el límite de la exigencia técnica requerida aquí. Como resultado de esta unión milimétrica, la tuneladora completa se extiende finalmente por casi 100 metros de longitud, el equivalente exacto a un edificio de 30 pisos tumbado de costado. Gracias a la integración perfecta de miles de partes mecánicas, se alza ahora un gigante de acero unificado. La estructura queda completamente lista para perforar el corazón sólido de la montaña. Más de 3.000 toneladas de peso cobran vida bajo la montaña tras la señal desde la cabina de control central. Esta colosal máquina tuneladora se extiende por casi 100 metros de longitud, activando sus sistemas eléctricos, hidráulicos y neumáticos al unísono. En un instante, la montaña tiembla ligeramente y el equipo comienza su avance lento pero poderoso, con miles de componentes mecánicos trabajando en perfecta armonía. ¿Por qué es necesaria una fuerza de empuje de hasta 500 toneladas en la parte frontal? A simple vista, la rotación mecánica parecería suficiente para perforar. Sin embargo, 4 cilindros hidráulicos masivos deben presionar la estructura contra la roca para que las 23 cuchillas de disco de aleación funcionen, triturando capas de piedra tan duras como el acero con un par de torsión inmenso. La cabeza de corte opera ya enterrada en las profundidades, mientras la sección trasera aún se ensambla en la cámara de lanzamiento. Se puede notar cómo chorros de agua a alta presión enfrían constantemente la superficie de contacto y reducen la fricción del metal. El material triturado es recogido por una cinta transportadora automatizada que lo extrae. Pero esto es solo el comienzo de un ciclo incesante. Todo el sistema requiere una coordinación precisa de energía, aire y agua que debe correr sin interrupción alguna. Parece un movimiento continuo, pero en realidad es un ritmo estricto de pasos calculados. Presionar, soltar, avanzar y taladrar. Una vez que termina un ciclo de perforación de aproximadamente 1,20 m, el escudo de agarre empuja hacia adelante y las abrazaderas hidráulicas se bloquean contra las paredes del túnel para asegurar la posición. Este proceso dura unos 30 minutos y se repite más de 50 veces por turno, día y noche. Proyectos monumentales como el túnel de base de San Gotardo en Suiza, de 57 kilómetros, o el túnel de Santa Lucía en Europa, dependen de esta precisión las 24 horas. Y esto no es el límite de la ambición global. China lidera hoy esta frontera subterránea con más de 1.000 tuneladoras tallando simultáneamente ferrocarriles, metros y túneles hidroeléctricos. Es un símbolo absoluto de la determinación técnica para conquistar las profundidades. 80 a 100 kilogramos de explosivos se cargan en cada orificio individual durante la preparación crítica de la voladura. Aunque la tuneladora ha inaugurado una nueva era en la tecnología de construcción moderna, no toda geología soporta la presión mecánica de estas máquinas colosales para operar a plena eficiencia. En zonas con capas de roca blanda, porosa o inestable, los ingenieros deben retomar el control manual mediante la perforación y voladura controlada. ¿Por qué recurrir a un método aparentemente antiguo en la era de la alta tecnología? A simple vista, la perforación y voladura parece un proceso arcaico y arriesgado frente a la mecanización moderna. Pero en estos terrenos, incluso la más mínima vibración de una máquina gigante podría desencadenar un derrumbe catastrófico, obligando a los ingenieros a calcular cada impacto con química y mecánica de rocas. El proceso comienza con un estudio geológico detallado y mediciones sísmicas rigurosas para determinar los límites seguros de vibración. Los equipos de construcción perforan cientos de orificios de 5 a 6 metros de profundidad cada uno con taladros de precisión. Se puede notar cómo estos agujeros se disponen en un patrón de abanico específico para dirigir la energía explosiva de manera uniforme a través de la masa rocosa. Pero esto es solo el comienzo de la secuencia de seguridad. Antes de cada detonación,
Todos los cables y detonadores eléctricos se revisan minuciosamente en busca de resistencia adecuada para evitar fugas de corriente o cortocircuitos. Se ve cómo los datos geológicos alimentan el software de simulación tridimensional para calcular con precisión la cantidad de carga necesaria, porque el tiempo de retardo entre cada punto de detonación debe ser exacto para asegurar que la explosión se propague en una dirección controlada. Agentes químicos de reacción rápida y lenta se combinan en la mezcla explosiva, permitiendo que la detonación se desarrolle en una secuencia preestablecida de milisegundos. Suenan 3 señales de advertencia y el suelo tiembla mientras la roca se rompe exactamente según el diseño de los ingenieros. Inmediatamente se activan 2 conductos de ventilación de alta potencia para extraer los gases tóxicos y las nubes de polvo en suspensión. En esta etapa no termina la operación de seguridad. Unos 20 minutos después, el equipo de ingeniería ingresa al túnel ya despejado para medir la deformación de las paredes. La cámara se desliza a lo largo del techo irregular, donde se rocía una capa temporal de hormigón proyectado para estabilizar la estructura tras retirar los escombros sueltos. A pesar de sus ventajas en coste, este método exige una precisión absoluta, pues un leve error de cálculo causaría grietas, fugas de agua o colapsos estructurales. Por eso los proyectos modernos integran sensores de vibración y monitoreo en tiempo real, permitiendo que esta técnica tradicional mantenga su rol irreemplazable junto a la maquinaria moderna. Entre un 30 y un 40% menos de materiales de refuerzo es el ahorro que permite esta técnica avanzada frente a los sistemas convencionales. La industria de los túneles entró en una era más sofisticada, segura y adaptable, cuando las técnicas de perforación y voladura tocaron sus límites físicos en zonas geológicas complejas. Así surgió el método austriaco de construcción de túneles, o NATM, desarrollado en Europa durante la década de 1960 para redefinir la ingeniería subterránea. ¿Por qué este método cambió radicalmente la filosofía de construcción al trabajar con la naturaleza en lugar de resistirla? La lógica tradicional sugería oponerse a la montaña con fuerza bruta y soportes rígidos. Pero los ingenieros descubrieron que aprovechar la capacidad de carga natural del terreno convierte al propio macizo rocoso en parte esencial del sistema estructural del túnel. Se puede notar cómo la excavadora avanza con extrema cautela, retirando la roca en secciones cortas de apenas 1 a 1,5 metros a la vez. El polvo se asienta lentamente en el aire húmedo, mientras los operarios cubren inmediatamente la superficie expuesta. Una capa de hormigón proyectado de 25 centímetros estabiliza el techo y las paredes antes de que la tierra reaccione al vacío. Pero esto es solo el comienzo. Los técnicos instalan pernos de roca y mallas de acero resistentes para distribuir el estrés mecánico de manera uniforme. A primera vista, este proceso parece un simple recubrimiento preventivo, pero en realidad crea un arco de carga natural entre la roca viva y el hormigón que minimiza las vibraciones y el asentamiento en la superficie. Por esta razón, el método es crucial para proyectos ubicados cerca de zonas residenciales o infraestructuras existentes sensibles a los movimientos. Una vez que los datos confirman que la tensión circundante ha alcanzado el equilibrio, se construye el revestimiento permanente utilizando hormigón moldeado o proyectado a alta presión para formar una estructura duradera. Más adelante se complica. Sin embargo, lograr tal precisión requiere una vigilancia geotécnica continua y rigurosa de cada sector excavado. Se ve cómo cientos de sensores fijados directamente a las paredes miden deformaciones, estrés y desplazamientos en tiempo real, enviando flujos de datos a una sala de control central. Los ingenieros analizan constantemente las condiciones y ajustan los métodos de construcción sobre la marcha. Al escuchar a la tierra y adaptarse a los cambios más pequeños,
La tecnología asegura el progreso subterráneo sin contratiempos. Metros de profundidad bajo la montaña, la perforación se detiene, pero el trabajo está lejos de terminar. ¿Por qué los ingenieros entran ahora con instrumentos de medición en lugar de taladros? El túnel parece completo, pero cada metro de hormigón debe probar su fuerza ante sensores de presión y radares de penetración terrestre. Se ve cómo los equipos detectan grietas más finas que un cabello en las paredes. A primera vista, la inspección parece simple, pero el ultrasonido de alta frecuencia y las cámaras de 8K revisan cada perno y sello para una seguridad impecable. Más adelante, se complica. En la sala de control, cientos de indicadores en tiempo real rastrean los pulmones del túnel, desde ventiladores de chorro hasta bombas de drenaje. Un sistema de respaldo de 10 megavatios se prueba bajo las normas NFP A502 y N50545. Se registra y analiza cada vibración hasta la perfección. Solo entonces el túnel se declara listo, símbolo de precisión bajo tierra. 1500 sensores vigilan desde la oscuridad de las paredes a lo largo de muchos kilómetros. En cuanto los primeros vehículos comienzan a cruzar, el túnel entra en su fase operativa plena, donde cada sistema debe rendir con precisión absoluta. Los dispositivos registran continuamente datos sobre vibración, presión, humedad y filtraciones de agua. ¿Por qué es necesaria tal densidad de vigilancia electrónica en el hormigón? El túnel parece un gigante estático e indestructible bajo tierra, pero el software de monitoreo inteligente necesita esos datos para emitir alertas tempranas si detecta una deformación de apenas 0,2 milímetros. Se puede notar cómo la información fluye sin pausa hacia el centro de control con actualizaciones constantes. A primera vista, la operación diaria parece automática, pero en realidad requiere un mantenimiento anual bajo un horario estricto. Los técnicos revisan, limpian y recalibran todo el equipamiento para asegurar su respuesta inmediata. Pero esto es solo el comienzo de la logística de conservación. 200 ventiladores de chorro KDM y los sistemas de iluminación pasan por una inspección rigurosa. Al mismo tiempo, se verifican los detectores de humo, los tableros de señales y las cámaras para mantener su máximo rendimiento. Se ve cómo los equipos de limpieza despejan regularmente los canales de drenaje de más de 1,5 metros de profundidad. Transición al siguiente nivel de seguridad hidráulica, porque el agua acumulada es una amenaza crítica para la infraestructura. Las bombas, con capacidad para mover 1000 litros por minuto, se prueban para enfrentar escenarios de lluvias torrenciales. Estas labores de mantenimiento ocurren habitualmente durante la noche. El flujo de tráfico cae por debajo del 20%, minimizando la interrupción para los conductores. La infraestructura queda preparada para continuar su servicio silencioso. Un solo rayo de luz rompe la penumbra perpetua, señalando el éxito final de la perforación. Porque este instante marca mucho más que la simple finalización de un proyecto logístico. Aparentemente, el objetivo es solo minimizar las interrupciones para los conductores en la superficie. Pero este evento es el resultado tangible de años de investigación, excavación masiva y un ensamblaje complejo. Se ve cómo el polvo de la roca se disipa lentamente, revelando paredes medidas al milímetro. A primera vista, un túnel de montaña parece una simple construcción estática, pero en realidad se erige como prueba de la resistencia humana para conquistar la naturaleza. No es solo infraestructura, sino una obra maestra donde ingenieros, máquinas y datos colaboran bajo tierra. Cada decisión técnica está guiada por una precisión absoluta, y esto no es el límite. La tecnología y la humanidad siguen transformando el entorno físico juntas. El relato de nuestra evolución técnica avanza hacia el futuro,